Sed bienvenidos al enviado. Caballo de Troya. Parte 1. Jerusalén. JJ Benítez. Hay otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribiesen una por una, creo que el mismo mundo no podría contener los libros escritos. Evangelio de Juan 21-25. Washington. Mi reloj señalaba las 3 de la tarde. Faltaban 2 horas para que el Cementerio Nacional de Arlington cerrara sus puertas. Yo había consumido la casi totalidad de aquel lunes 12 de octubre. Frente a las 3 tumbas de los soldados desconocidos y a la minúscula y perpetua llama anaranjada que da vida al rústico, enlosado, gris, bajo, el que reposan los restos del presidente John F. Kennedy. Aunque a fuerza de leerla había terminado por aprendérmela, consulté una vez más la clave que me había entregado el mayor. Por enésima vez escruté el macizo sarcófago de mármol blanco que se levanta en la cara este del anfiteatro conmemorativo y que constituye el monumento inicial y más destacado de la tumba del soldado desconocido. En la cara oeste han sido esculpidas 3 figuras que simbolizan la victoria, alcanzada la paz a través del valor. Pero aquel panel no parecía guardar relación con mi clave. Lentamente, como un turista más, bordeé el cordón que cierra la reducida explanada rectangular y fui a sentarme frente a la cara posterior de la tumba central, en las escalinatas de un pequeño anfiteatro. Exhausto, repasé cuanto había notado. Frente a mí, a 5 metros de las tumbas, un soldado de infantería del primer batallón de la vieja guardia, con sede en Fort Myer, paseaba arriba y abajo, fusil al hombro, luciendo el oscuro uniforme de gala. Aunque la cadena de seguridad me separaba unos 10 metros de esta parte de la tumba, la leyenda grabada en el mármol podía leerse con comodidad. Aquí reposa gloriosamente un soldado de Estados Unidos que solo Dios conoce. ¿Estará ahí la clave?, me pregunté con nerviosismo. El solitario centinela, enjuto y frío, como la bayoneta que remataba su brillante mosquetón, se había detenido. Tras una breve pausa, giró, cambiando el arma de hombro. Cambiando el arma de hombro. Segundos después, volvía sobre sus pasos, deteniéndose frente a la tumba. Allí repitió el cambio de posiciones de su fusil y, girando de nuevo, reinició su solemne desfile. Mi amigo el mayor norteamericano sí hacía referencia al soldado que monta guardia día y noche en el cementerio de los Héroes en Washington. El centinela que vela ante la tumba te desvelará el ritual de Arlington, rezaba la primera frase de su próspera carta. México, Distrito Federal. Pero justo será que, antes de proseguir con esta nueva aventura, cuente cuándo y en qué circunstancias conocí al mayor y cómo me vi envuelto en una de las investigaciones más extrañas y fascinantes de cuantas he emprendido. En el mes de abril de 1980, y por otros asuntos que no vienen al caso, me encontraba en México, Distrito Federal. Hacía escasos meses que había escrito mi primer libro sobre los descubrimientos de los científicos de la NASA, sobre la Sábana Santa de Turín, y recuerdo que en una de mis intervenciones en la televisión azteca, concretamente en el prestigioso y popular programa informativo de Jacobo Zabludowski, yo había comentado algunos pormenores sobre las aterradoras torturas a que había sido sometido Jesús de Nazaret. Ante mi sorpresa y la del equipo de Televisa, esa noche se registró un torrente de llamadas desde los puntos más dispares de la República e incluso desde Miami y California. Al regresar a mi hotel, la operadora del presidente Chapultepec me dio paso a una llamada que no olvidaré jamás. ¿El señor JJ Benítez? Sí, dígame. ¿Es usted JJ Benítez? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Le he visto en el programa del señor Zabludowski y me sentiría muy honrado
si pudiera conversar con usted. Bueno, usted dirá, respondí casi mecánicamente, al tiempo que me dejaba caer sobre la cama. En aquellos primeros instantes confundí a mi comunicante con el típico curioso y me dispuse a liquidar la conversación a la primera oportunidad. Como habrá adivinado, por mi acento, soy extranjero. Sinceramente, al escucharle me ha sorprendido su interés por el maestro. Disculpe, le interrumpí, tratando de saber a qué atenerme. ¿Cómo me ha dicho que se llama? No le he dicho mi nombre. Y si usted me lo permite, dada mi condición de antiguo piloto de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, preferiría no dárselo por teléfono. Aquello me puso en guardia. Me incorporé e intenté ordenar mis ideas. No sé cuál es su plan de trabajo en México. Continuó en un tono sumamente afable. Pero quizá pueda ser de gran interés para usted que nos veamos. ¿Qué le parece? No sé, dudé. ¿Dónde se encuentra usted? Le llamo desde el estado de Tabasco. ¿Tiene previsto algún viaje a esta zona? Francamente no, pero una vez, una vez más me dejé llevar por la intuición. Un antiguo piloto de USAF podría ser interesante. La experiencia como investigador me ha ido enseñando a aceptar el riesgo. ¿Qué podía perder en aquella entrevista? ¿Puede usted adelantarme algo? Insinué sin reprimir la curiosidad. No, créame, no puedo por teléfono. Es más, no deseo engañarle y le adelanto, ya que en esa primera conversación, si es que llega a celebrarse, probablemente no saque usted demasiadas conclusiones. Sin embargo, insisto en que nos veamos. Está bien, corté con cierta brusquedad. Acepto. ¿Dónde y cuándo nos vemos? ¿Puede usted desplazarse hasta Villahermosa? Yo estaré aquí hasta el sábado. ¿Conoce usted la ciudad? Sí, por supuesto. Respondí un tanto contrariado. Si la memoria no me fallaba, en julio de 1977, Raquel y yo habíamos visitado la zona arqueológica de Palenque, en el estado de Chiapas, y las colosales cabezas olmeacas de Villahermosa y las colosales cabezas olmeacas de Villahermosa. Pero yo me encontraba ahora en el Distrito Federal, a 1000 kilómetros de la tórrida región tabasqueña. ¿Le parece bien el viernes día 18? Un momento, permítame que vea mi agenda. La verdad es que yo sabía de antemano que no existía compromiso alguno para dicho viernes. Pero el hecho de tener que viajar hasta Tabasco sin garantías ni referencias sobre la persona con la que pretendía entrevistarme me había irritado. Y busqué afanosamente alguna excusa que me apeara de tan descabellado viaje. Fueron segundos tensos. Por un lado, el instinto periodístico tiraba de mí hacia Villahermosa. Por otro, el sentido común había empezado a zancadillar mi frágil entusiasmo. Por fortuna, para mí, el primero se impuso y acepté. Muy bien, creo que hay un vuelo que sale de México a primera hora de la mañana. ¿Dónde puedo verle? ¿Conoce usted el Parque de la Venta? El hombre que debió de percibir mis dudas y añadió: el de las cabezas olmecas. Sí, lo conozco. Le estaré esperando junto al gran altar. Pero, ¿cómo voy a reconocerle? No se preocupe, aquella seguridad me dejó fascinado. Lo más probable, concluyo, es que yo le reconozca primero. Está bien. De todas formas, llevaré un libro en las manos. Como guste. Entonces hasta el viernes. Correcto. Muchas gracias por atender mi llamada. Ha sido un placer. Mentí. Buenas noches. Al colgar el auricular, me vi asaltado por un enjambre de dudas. ¿Por qué había aceptado tan rápidamente? ¿Qué seguridad tenía de que aquel supuesto extranjero fuera un piloto retirado de la USAF? ¿Y si todo hubiera sido una broma? Al mismo tiempo, algo me decía que debía acudir a Villahermosa. El tono de aquel hombre me hacía intuir que estaba ante una persona sincera. Pero, ¿qué quería comunicarme? Pensé naturalmente en esa enigmática información. Lo más lógico, me decía a mí mismo mientras trataba inútilmente de conciliar el sueño, es que se tratara de algún caso ovni, protagonizado por los militares norteamericanos. ¿O no? ¿Por qué cito
¿Por qué cito mi interés por Cristo? ¿Qué tenía que ver un veterano militar en este asunto? A decir verdad, cuanto más removía el suceso, más espeso e irritante se me antojaba. Así que opté por la única solución práctica, olvidarme hasta el viernes 18 de abril. Bueno, hasta este punto tenemos en que JJ Benítez, al principio, en la primera hoja, nos está relatando en un cementerio de Arlington unas tumbas. Hasta ese momento tenemos un pequeño adelanto en el tiempo, en la primera hoja de Caballo de Troya, Jerusalén, en el que él está en un cementerio. Luego, automáticamente, la historia salta a que él va a México a presentar un libro, habla de Jesús de Nazaret de una forma muy efusiva y en esa noche, en ese programa de televisión, mucha gente llama al programa para ponerse en contacto con él. Pero le pasan una llamada de un mayor norteamericano, el cual dice que quiere verlo a él. Es la conversación que os acabo de leer. JJ Benítez, en principio desconfía, una persona que lo llama, que le tiene que dar una información, que quiere hablar con él, pero al final termina creyéndolo y termina cogiendo ese viaje desde donde estaba hasta México. Todo eso es la conversación en la que os acabo de relatar, la que quedan porque piensa que tiene algo importante para darle, ¿vale? Resumido. Seguimos. Tabasco. A las 10:45, una hora escasa después de despegar del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, tomaba tierra en Villahermosa. Al pisar la pista, un familiar hormigueo en el estómago me anunció el comienzo de una nueva aventura. Allí estaba yo, bajo un sol tropical, con la inesperable bolsa negra de las cámaras al hombro y un ejemplar de mi libro El enviado entre las manos. Veremos qué me depara el destino, pensé mientras cruzaba la chicharrante pista que direcciona al edificio terminal, en dirección al edificio terminal. Aquella situación, para qué voy a negarlo, me fascinaba. Siempre me ha gustado jugar a detectives. Por ello, y desde el momento en que abandoné el reactor de la compañía mexicana de aviación, que me había trasladado al estado de Tabasco, fui fijando mi atención en las personas que aguardaban en el aeropuerto. ¿Estaría allí el misterioso comunicante? Si hacía caso al timbre de su voz, mi anónimo amigo debía rondar los 50 años, quizá más, si consideraba que era un piloto retirado del servicio activo. Sujeté el libro con la mano izquierda, procurando que la portada quedara bien visible, y despaciosamente me encaminé al servicio de cambio de moneda. Si el norteamericano estaba allí, tenía que detectarme. Cambié algunos dólares y con la misma calma me dirigí a la puerta de salida en busca de un taxi. Nadie hizo el menor movimiento, ni se dirigió a mí en ningún momento. Estaba claro que el extranjero no se hallaba en el aeropuerto, o al menos no había querido dar señales de vida. Pocos minutos después, a las 11:15 de aquel viernes 18 de abril de 1980, un empleado del Parque Museo de la Venta me extendía el correspondiente boleto de entrada, así como un sencillo pero documento plano para la localización de las gigantescas esculturas olmecas. El parque parecía tranquilo. Ya desde el aeropuerto ha llegado al parque de las cabezas olmecas. Consulté el mapa y comprobé que el gran altar, nuestro punto de reunión, estaba enclavado justamente en el centro de aquel bello museo al aire libre. El itinerario marcaba un total de 27 monumentos. Yo debía llegar al enclave número 5. Si todo marchaba bien, allí debería conocer al fin a mi informador. Sin pérdida de tiempo, me adentré por el estrecho camino, siguiendo las huellas de unos pies en rojo que habían sido pintadas por los responsables del parque y constituían una simpática ayuda para el visitante. A los pocos metros, a mi izquierda, descubrí el monumento número 1. Se trataba de una formidable cabeza de jaguar semidestruida con un peso de 30 toneladas. Proseguí la marcha, adentrándome en un espeso bosquecillo. El corazón empezaba a latir con mayor brío. A unos 80 pasos, a la derecha del camino, aparecieron las esculturas de un mono y de otro jaguar. Eran los monumentos 2 y 3. Frente al jaguar, el plano marcaba la figura de un manatí, tallado en serpentina.
Era el número 4. Avancé otra treintena de metros y al dejar atrás uno de los recodos del sendero, reconocí entre la espesura el enclave número 4. Otro pequeño jaguar igualmente tallado en basalto. El siguiente era el gran altar triunfal. Aquellos últimos metros, hasta la pequeña explanada donde se levantaba el monumento 5, fueron singularmente intensos. Hasta este momento no había coincidido con un solo turista. Mi única compañía la formaban mis pensamientos y aquella loca algarabía del sinfín de pájaros multicolores que relampagueaba entre las copas de los corpulentos huayacanes, parotas y cedros rojos. Al entrar en el calvero me detuve. El corazón me dio un vuelco. El gran altar estaba desierto, bajo el ara, en un nicho central. Un personaje desnudo y musculoso empuñaba una daga en su mano izquierda, con la derecha. La estatua sujetaba una cuerda a la que permanecía amarrado el prisionero. El furioso sol del mediodía me devolvió a la realidad. ¿Dónde está el maldito yanqui? Balbucí indignado. La sola idea de que me hubiera tomado el pelo me desarmó. Avancé desconcertado hacia el gran altar, sintiendo el crujir del guijo blanco bajo mis botas. Quizá me he adelantado, pensé en un débil intento por tranquilizarme. De pronto, alertado, supongo, por el ruido de mis pasos sobre la grava, un hombre apareció por detrás de la gran mole de piedra. Ambos permanecimos inmóviles durante unos segundos, observándonos. Jamás olvidaré aquellos instantes. Ante mí tenía un individuo alto, quizá alcanzase el 1,80 m, con el cabello cano y vistiendo una guayabera y unos pantalones igualmente blancos. Respiré aliviado. Sin duda, aquel era mi anónimo comunicante. «Buenos días», exclamó al tiempo que se quitaban las gafas de sol y dibujaba una amplia sonrisa. «¿Es usted JJ Benítez?» Asentí y estreché su mano. Suelo dar gran importancia a este gesto. Me gusta la gente que lo hace con fuerza. Aquel apretón de manos fue sólido, como el de dos amigos que se encuentran después de un largo tiempo. «Le agradezco que haya venido», comentó. Creo que no se arrepentirá de haberme conocido, ni en esta primera entrevista, ni en las que siguieron en meses posteriores pude averiguar la edad exacta de aquel norteamericano. A juzgar por su aspecto huesudo y con un rostro acribillado por las arrugas, quizá rondase los 60 años. Sus ojos claros, afilados como un sable, me inspiraron confianza. No sé la razón, pero desde aquel primer encuentro, al pie del gran altar en el Museo de la Venta, se estableció entre nosotros una mutua corriente de confianza. Conozco un restaurante donde podemos conversar. ¿Tiene hambre? No sentí al menos apetito, pero acepté. Lo que me consumía era la curiosidad. Al cabo de unos minutos nos sentábamos en un sombreado establecimiento casi al final de la calle paralelo 18. En el trayecto, ninguno de los dos cruzamos una sola palabra. Supongo que mi nuevo amigo hizo lo mismo que yo. Tratar de descubrir en el otro hasta los más nimios detalles. Después de aquel saludo, en el Museo de las Gigantescas Cabezas Negroides, la certeza de que me encontraba ante una posible buena noticia había ido ganando terreno. Usted dirá, rompí el silencio, invitando a mi acompañante a que empezara a hablar. En primer lugar, quiero recordarle lo que ya le dije por teléfono. Es posible que se sienta decepcionado después de esta primera conversación. ¿Por qué? Quiero ser muy sincero con usted. Yo apenas le conozco. No sé hasta dónde puede llegar su honestidad. Le dejé hablar. Su tono pausado y cordial hacían las cosas mucho más fáciles. Para depositar en sus manos la información que poseo, es preciso, primero, que usted me demuestre que confía en mí. Por eso, y le ruego que no se alarme, necesito probar y estar seguro de su firmeza de espíritu y sobre todo de su interés por el Maestro. Se refieren a Jesús de Nazaret. El americano se llevó a los labios un jugo de naranja y siguió perforándome con aquella mirada de halcón. Debió captar mi confusión.
¿Qué demonios tenía que ver mi firmeza de espíritu con Cristo, o mejor dicho, con mi interés por Jesús? Permítame un par de preguntas, señor. Si no le molesta, repuso con una fugaz sonrisa. Llámeme mayor. Por el momento, y por razones de seguridad, no puedo decir mi verdadero nombre. Aquello me contrarió, pero acepté. ¿Qué otra cosa podía hacer? Si de verdad quería llegar al fondo de aquel enigmático asunto. Está bien, mayor. Vayamos por partes. En primer lugar, usted dice ser un oficial retirado de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. ¿Estoy equivocado? No, no lo está. Bien, segunda pregunta. ¿Qué tiene que ver mi interés por Cristo con esa información que usted dice poseer? El camarero situó sobre el mantel rojo sendas bandejas con postas de robalo y mole verde, quesadillas y un inmenso filete de carne a la tamiqueña, tan pequeña. El mayor guardó silencio. Ahora estoy seguro de que aquella fue una situación difícil para él. Mi amigo debió luchar consigo mismo para contenerse. Cuando usted conozca la naturaleza de esa información, puntualizó, comprenderá mis precauciones. Es preciso que antes que eso suceda, yo esté convencido de que usted o la persona elegida será capaz de valorarla y sobre todo de que hará buen uso de ella. No termino de entender por qué se ha fijado en mí. El mayor sostuvo aquella mirada penetrante y preguntó a su vez, ¿cree usted en la casualidad? Sinceramente no. Cuando le vi y le escuché en televisión, hubo una frase que me impulsó a llamarle. Usted tuvo el valor de reconocer públicamente que ahora, a partir de sus investigaciones sobre los descubrimientos de los científicos de la NASA, había descubierto a Jesús de Nazaret. Usted no parece avergonzarse del maestro. Ni él ni muchos. Sonreí. ¿Y por qué iba a hacer eso si de verdad creo en él? Eso fue lo que usted transmitió a través del programa. Y eso, ni más ni menos, es lo que yo busco. No pude contenerme y le solté a quemarropa. Disculpe, ¿es usted miembro de alguna secta religiosa? El mayor parecía desconcertado, pero terminó por sonreír aportándome un nuevo dato sobre su persona. Vivo solo y retirado. Soy creyente y no puedo sospechar usted hasta qué punto. Sin embargo, he huido de cualquier tipo de iglesia o grupo religioso. Tenga la seguridad de que no se encuentra ante un fanático. Creí percibir unas gotas de tristeza o melancolía en algunas de sus palabras. Hoy, al recordar, y conforme fui desentrañando el enigma del mayor norteamericano, no puedo evitar un escalofrío de emoción y profundo respeto por aquel hombre. ¿Dónde vive usted? En el Yucatán. ¿Puedo preguntarle por qué vive solo y retirado? Antes de que respondiera, traté de acorralarlo con una segunda cuestión. ¿Tiene algo que ver con esta información que usted conoce? A eso puedo responder con un rotundo sí. El silencio cayó de nuevo entre nosotros. ¿Y qué desea que haga? El mayor extrajo de uno de sus bolsillos de guayabera una pequeña y descolorida libreta azul. Escribió unas palabras y me extendió la hoja de papel. Se trataba de un apartado de correos en la ciudad de Chichén Itzá, en el mencionado estado de Yucatán. Quiero que sigamos en contacto, respondió señalándome la dirección. ¿Puede escribirme a ese apartado? Naturalmente, pero el hombre pareció adivinar mis pensamientos y repuso con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Es preciso que ponga a prueba su sinceridad. Le suplico que no se moleste. Solo quiero estar seguro. Aunque ahora no lo comprenda, yo sé que mis días están contados y tengo prisa por encontrar a la persona que deberá difundir esta información. Aquella confesión me dejó perplejo. ¿Está usted diciendo que sabe que va a morir? El mayor bajó los ojos y yo maldije mi falta de tacto. Perdone. No se disculpe, prosiguió el oficial. Volvió a su tono jovial. Morir no es bueno ni malo. Si se lo he insinuado, ha sido para que usted sepa que ese momento está próximo. Y que en consecuencia no está usted ante un bromista o un loco. Como sabré,
Si usted, ¿cómo sabré si usted ha decidido o no que yo soy la persona adecuada? Aunque espero que volvamos a vernos en breve, no se preocupe, sencillamente lo sabrá. No puede disimularlo más. Usted sabe que yo investigo el fenómeno ovni, lo sé. ¿Puede aclararme al menos si esa información tiene algo que ver con estas astronaves? Lo único que puedo decirle es que no. Aquello terminó por desconcertarme. 2 horas más tarde, con el espíritu encogido por las dudas, despegaba de Villahermosa rumbo a la Ciudad de México. Yo no podía imaginar entonces lo que me deparaba el destino. Muy bien, llegamos hasta este punto del libro en el cual JJ Benítez ha llegado a este parque natural en México, donde queda con este misterioso hombre mayor, el cual dice ser un piloto norteamericano retirado, el cual tiene una información secreta, altamente secreta, la cual le tiene que trasladar a alguien que él piense que tiene un espíritu suficientemente fuerte y que de total confianza para él, porque es una información muy importante. Le entrega un número con un apartado de correos y ellos dos quedan en cartearse a través de ese apartado de correos para intercambiar impresiones y sobre todo para que ese hombre se asegure si Juan José Benítez es una persona digna de saber esa información tan secreta. Todo el que haya llegado hasta aquí por casualidad, ya le tengo que adelantar que esa información tan secreta es un viaje secreto en el tiempo que hizo Norteamérica a la época de Jesús de Nazaret, donde el mayor, junto con un acompañante, llegan a conocer a Jesús de Nazaret. Esa es la información tan secreta. Próximamente leeremos más de este libro. Aquí lo tenemos. Profundizaremos en la información, viajaremos en el tiempo hasta Jesús de Nazaret y leeremos propias frases, relatos de Jesús de Nazaret. Así que si quieres seguir en esta apasionante aventura conmigo en un audiolibro de persona real y no de máquina, suscríbete y pronto seguimos leyendo un ratito más juntos. Hasta pronto. Chao.